escuchando. Se acerca la fecha del año y tú no te lo puedes perder. Se acerca la fecha del año y tú no te lo puedes perder. Los misioneros apóstoles de la palabra te invitamos a celebrar en forma virtual el Día del Apóstol. Este sábado 23 de mayo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, horario de la República Mexicana. Habrá obras de teatro, predicaciones, un concierto con Lolita y Nicasio. El padre Emanuel Cueto Ramos celebrará la Santa Eucaristía. Tendremos invitados especiales de diferentes países y muchas sorpresas más. Sintonízanos en Radio Apóstol anunciando su palabra en www.apostolesdelapalabra.org y síguenos en vivo en Facebook Live Radio Apóstol anunciando su palabra. No te lo puedes perder. Súbele volumen a tu radio y síguenos. Radio Apóstol anunciando su palabra cuenta contigo. As estrelas do céu, para lembrar que viveste por mim e para sempre guardar-te, para sempre lembrar-te na marca de um gesto meu. Renasce em mim, mostra como ama alguém que precisa de mim. Mostrar o melhor que Deus tem. O que eu sinto não posso explicar. É difícil saber e dizer. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Apóstol anunciando su palabra. Una vez más, estamos aquí en el programa Vida en Abundancia. Como todos los lunes, los jueves, está con nosotros el hermano Eduardo Bello desde Argentina. Y pues sean bienvenidos a este gran programa de esta noche. Pues nos trasladamos hasta Argentina, ya nuestro hermano Eduardo Bello ya está con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Radio Apóstol, anunciando su palabra, presenta su programa Vida en Abundancia con el hermano Eduardo desde Argentina. La Biblia es una... Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos muy bien, gracias a Dios, con la gracia de Dios. Y bueno, como todos, haciendo esta cuarentena, que es una gran posibilidad para poder crecer espiritualmente y también para estar en familia y cuidándonos, que es la mejor manera de cuidar a los demás, ¿no? Entonces, estamos en este tiempo, pero bueno, con mucha fuerza de parte de Dios. Así que realmente muy bien, gracias a Dios. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas del programa Vida en Abundancia, de esta radio tan bendecida que lleva la palabra de Dios, que lleva tanto material espiritual para poder crecer en nuestra fe, ¿no? Como siempre digo, que este tiempo es un tiempo propicio para que, bueno, podamos hacer lo que podemos hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Crecer espiritualmente, crecer en nuestra fe y estar con nuestras familias, estar junto a ellos y, bueno, queremos compartir la alegría de la fe. Yo digo siempre que la fe nos tiene que traer una alegría espiritual, una alegría que está fundamentada en la esperanza, que está fundamentada en la fe
y que está fundamentada en la palabra de Dios y en las promesas que contiene esa palabra y en la fidelidad de Dios, que es uno y trino. Y quería compartirles hoy un tema especial, me parece a mí, que es el tema de los dones del Espíritu Santo. Si bien es un tema que quizás muchos de ustedes ya han escuchado o han leído, o por ahí es la primera vez que lo vas a escuchar, lo importante es que estos dones del Espíritu Santo que hoy vamos a meditar y vamos a hablar de ellos, realmente no quede solamente como algo teórico, sino que sea verdaderamente lo que es una capacitación espiritual de parte del Espíritu Santo para que podamos vivir una vida cristiana y podamos hacer un hermoso y maravilloso camino de conversión y de santidad. Porque la santidad es un camino de fe, es un camino de esperanza, es un camino de caridad, pero por sobre todo es un camino de vida y vida en abundancia, que es la vida de Dios en cada uno de nosotros. Antes de comenzar quería hacer una oración que fue escrita por San Arnoldo Jansen. Este santo, San Arnoldo Jansen, es el fundador de la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino, que es la parroquia a la cual nosotros pertenecemos, la parroquia Santísima Trinidad, de aquí de Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y San Arnoldo Jansen en sus últimos años fue un gran devoto y adorador del Espíritu Santo. Y tanto es así que él estableció una oración que se hace en la congregación y también en las hermanas religiosas que se llaman siervas del Espíritu Santo, que es lo que le llaman el cuarto de hora, que es una oración cada 15 minutos al Espíritu Santo, una invocación al Espíritu Santo. Siempre tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos renueve, que nos transforme, que nos fortalezca, que nos guíe y que nos conduzca. Nunca es poco lo que podemos pedir, porque el Espíritu Santo sabemos que es el amor del Padre y del Hijo derramado en nuestros corazones, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Y cómo es el amor de Dios? Inagotable. Por eso lo podemos pedir todas las veces que sea necesario. Además, necesitamos, no es una opción, sino una necesidad del Espíritu, pedir e invocar el Espíritu Santo. Y esta oración que voy a compartir, antes de compartir, quería una breve reflexión de este santo, Arnoldo Jansen, que decía lo siguiente: todo es posible por el poder de la gracia del Espíritu Santo. Todo es posible por el poder de la gracia del Espíritu Santo. San Arnoldo Jansen. Y esta oración que te invito a que la podamos compartir, que dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, lumbre de los corazones, consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el nombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dale el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno gozo. Amén. Y a continuación rezaba esta oración: Espíritu Santo, tú que llenas de fuego el corazón de los que buscan a Jesús, tú que iluminas la mente de los pobres que escuchan la palabra buscando la voluntad del Padre, tú que reúnes en tu amor a quienes se esfuerzan por amar siguiendo el ejemplo de Jesús, nosotros no sabemos cómo orar ni qué pedir, pero tú, Espíritu Santo, conoces nuestros deseos y suples nuestra pobreza. Reafirma en nuestros corazones la certeza del amor del Padre, la seguridad de ser hijos suyos. Confírmanos en tu luz y tu amor. Infunde en nosotros tu aliento. Que rebosen nuestros corazones de la buena nueva, para que nuestros labios lo hagan resonar hasta los confines de la tierra. Amén y amén. Gracias, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este santo también te voy a compartir, ya que está, otra de sus frases antes de pasar al tema, que decía lo siguiente: por la inhabitación del Espíritu Santo,
nuestras oraciones llegan a ser lo suficientemente poderosas como para penetrar las nubes y nuestras obras se hacen santas. Justamente decía este santo que la mayor muestra de amor que podemos hacer es llevar las buenas de Jesús al corazón de aquellos que no lo conocen. Y por eso se llama misioneros del Verbo Divino. El Verbo Divino, ¿quién es? Jesús. Y Jesús es el primer misionero que trajo la voz del Padre aquí a la tierra, instalando el reino de Dios para nuestra salvación. Y te comento algo más. Él, cuando era muy pequeño, es de Alemania, cuando era muy pequeño, sus padres eran muy, pero muy devotos y siempre rezaban antes de cada momento, antes del almuerzo, de la cena, el Ven Creador Espíritu, y leían el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, y el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros, es decir, y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, y entonces por eso le quedó en su corazón, desde niño, ese deseo de que el Verbo sea conocido, amado y servido por todos los hombres de la tierra. Así que bueno, quería compartirte sobre este santo, San Arnoldo Jansen, que uno de estos programas voy a hablar un poquito más, y si querés podés investigar acerca de este santo y de la gran congregación misioneros del Verbo Divino. El tema entonces, como te decía hoy, que quiero compartirles, se llaman los dones del Espíritu Santo. En primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. El Espíritu Santo, a través de San Pablo, nos habla hoy y nos dice lo siguiente. Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. En el versículo 2 dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de los dioses inanimados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no seamos, ignorantes de los dones espirituales. Si hay una sanación que tenemos que recibir, es la sanación de la ignorancia de nuestra fe. Porque sabemos que la ignorancia de la fe, del fundamento de la fe, de ese depósito de la fe que nos da el magisterio de la Iglesia, esa sanación tiene que ser la sanación de la ignorancia, porque en la ignorancia, en el campo de la ignorancia, es donde muchas veces se meten falsas doctrinas, es donde muchas veces el enemigo hace de las suyas. Por eso, qué importante que es no solamente saber, sino profundizar, conocer, tener cimientos bien firmes acerca del conocimiento de la doctrina de nuestra fe. Bueno, vamos entonces a ir hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Todos sabemos que por obra del Espíritu Santo, la Virgen María concibe a Jesús, nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo también se hace patente en el bautismo de Jesucristo, y es Él quien mueve y dirige toda la actividad de Jesús. El profeta Isaías, desde el Antiguo Testamento, había predicho un periodo mesiánico. El rey mesiánico es delineado en el capítulo 11 de Isaías, diciendo, es el linaje de David y sobre él reposará el espíritu de Yahvé. En su visión profética, Isaías menciona 7 dones que adornarán a ese rey mesiánico. El cumplimiento de ese anuncio profético se realiza en Jesucristo, en el cual estos dones se manifiestan a lo largo de toda su vida. Vamos entonces ahora un corte, donde vamos a escuchar una alabanza, y bueno, vamos entonces a adentrarnos en estos 7 dones de los cuales nos habla el profeta Isaías. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras
tus caminos junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Quiero de ti aprender, saber amar. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. A donde llega el misionero, llega la paz, porque el misionero viene en nombre del Señor. Desde Iztapalapa, Ciudad de México, transmite Radio Apóstol, anunciando su palabra a través del www.radioapostol.com. El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero. Yo sé que la estabas esperando. Se acerca la fecha del año y tú no te lo puedes perder. Se acerca la fecha del año y tú no te lo puedes perder. Los misioneros apóstoles de la palabra te invitamos a celebrar en forma virtual el Día del Apóstol. Este sábado 23 de mayo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, horario de la República Mexicana. Habrá obras de teatro, predicaciones, un concierto con Lolita y Nicasio. El padre Emanuel Cueto Ramos celebrará la Santa Eucaristía. Tendremos invitados especiales de diferentes países y muchas sorpresas más. Sintonízanos en Radio Apóstol anunciando su palabra en www.apostolesdelapalabra.org y síganos en vivo en Facebook Live Radio Apóstol anunciando su palabra. No te lo puedes perder. Súbele volumen a tu radio y síguenos. Radio Apóstol anunciando su palabra cuenta contigo. Continuamos con este programa Vida y Vida en Abundancia. ¿Te acordás que en el primer bloque estábamos hablando acerca de el Espíritu Santo y el tema que íbamos a tratar y que vamos a tratar son los dones del Espíritu Santo? Ese Espíritu de Yahvé que reposa sobre Cristo es el mismo que Jesús, poco antes de su ascensión a los cielos, promete a sus apóstoles. Eso lo podemos leer en San Lucas, capítulo 24, versículo 49, y también en los Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, que Hechos capítulo 1, versículo 4. Promesa cuyo cumplimiento se vio realizado el día de Pentecostés, que prontamente vamos a celebrar, y eso lo podemos leer después en tu Biblia, en Hechos capítulo 2,
versículo 1. En los apóstoles y en general en la comunidad primitiva, esa venida del Espíritu Santo a ellos tuvo un especial carácter de plenitud. La expresión que vemos en la Biblia dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Es también el mismo Espíritu Santo que vive en vos y que vive en cada uno de nuestros corazones desde nuestro bautismo, y que quiere realizar en nuestras almas su obra maestra. ¿Cuál es su obra maestra? Su obra maestra es hacer en nosotros a Jesús, es decir, que podamos tener los pensamientos de Cristo, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16, y los mismos sentimientos de Cristo, carta de los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Es decir, que seamos transformados en Cristo. Eso lo podés ver después en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Como decía San Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y para realizar esto, el Espíritu Santo tiene esos mismos instrumentos que reposaban sobre Cristo, o sea, los dones del Espíritu Santo. En nuestro bautismo recibimos todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana: fe, vida divina, dones, virtudes. Nos hace hijos de la Iglesia, filiación divina, borra el pecado original y nos hace partícipes de la muerte y resurrección de Cristo. Al mismo tiempo que los dones, ejercitamos con el auxilio divino las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Son como instrumentos de trabajo para que después crezcan los dones. Cuando las practicamos, a estas virtudes de fe, esperanza y caridad, y luchamos contra nuestros defectos, el Espíritu Santo se va haciendo cada vez más sensible en nosotros, por medio de los 7 dones, de los frutos y también de los carismas, hasta llegar a nosotros ser guiados totalmente por ellos. Desde la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés, los cristianos son conscientes de los dones con los que lo asiste al creyente la tercera persona de la Trinidad. Podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1830, que explica lo siguiente: la vida moral de los cristianos está sostenida, por eso es una capacitación espiritual y un auxilio de Dios por los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? Son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. En el numeral 1831 dice, los 7 dones del Espíritu Santo son, de acuerdo a la palabra en Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 2, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David, pero también están en nuestros corazones, porque hemos recibido al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no viene solo, viene con dones, viene con regalos, viene con gracias, para que nosotros podamos ser dócil al mismo Espíritu Santo y de ese modo poder ser agradables a Dios Padre en la voluntad de su Hijo amado Jesucristo. Los dones completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben y hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Por la moción divina de los dones, el Espíritu Santo, quien habita en cada uno de nosotros, por eso nosotros somos templos de Dios, templos de la gracia de Dios, templos del Espíritu Santo, rige y gobierna inmediatamente nuestra vida sobrenatural, ya que no es la razón humana la que manda y gobierna, es el Espíritu Santo mismo, que actúa como motor y causa principal única de nuestros actos de fe, poniendo en movimiento todo el organismo de nuestra vida para que podamos llegar a una vida cristiana en plenitud con pleno desarrollo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Yo solamente te voy a leer un versículo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Todos conocemos, seguramente nos han hablado o hemos escuchado sobre los dones del Espíritu Santo, que el profeta Isaías anuncia
en el capítulo 11. Pero lo importante es no solamente tener un conocimiento teórico, sino verdaderamente tener también una disposición del corazón para que esos dones puedan actuar en nuestra vida, haciendo que cada uno de nosotros podamos tener el comportamiento y el sentir de lo que realmente somos desde nuestro bautismo, es decir, hijos e hijas de Dios. Sin duda alguna, la gracia del Espíritu Santo es la que nos hace estar enraizados en Cristo. A algunos, por ejemplo, les parece que los dones son como algo de libro, poco relacionado con la vida práctica, demasiado teórico. Eso pasa cuando lo único que sabemos de ello es solo una definición leída o escuchada. Nadie conoce a alguien por haber leído su nombre. Y el Espíritu Santo es alguien. No es una cosa ni una fuerza impersonal. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. A lo mejor alguien piensa, los dones del Espíritu Santo, qué tema tan lindo, tan precioso. Pero claro, eso es solamente para gente especial, para gente muy formada. No, eso es para todos. El Espíritu Santo es para cada uno de nosotros. Y tenemos que empezar a entender y comprender que esos dones no son un lujo, sino que son una necesidad. La necesidad que tenemos todos de ser llenos de la gracia de Dios. Vamos entonces a ir descubriendo cada uno de estos dones del Espíritu Santo. Y te voy a hablar del primer don y luego de un corte musical vamos a ir adentrándonos en cada uno de ellos. El primer don que quiero compartirte es el don de la sabiduría. Sabiduría, gusto para lo espiritual. Es la capacidad de juzgar según la medida de Dios. Se dice que es el primer y mayor de estos 7 dones. ¿Y qué es? Es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto que Dios tiene sobre nuestras vidas. Él fortalece el Espíritu Santo a través de este don, fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. El mismo Jesús nos dice en San Mateo capítulo 10, versículo 19 al 20, mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo os vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo sino el Espíritu que vuestro Padre, el que hablará en vosotros. La verdadera sabiduría trae el gusto por Dios y por el Padre. El don de sabiduría abarca todas las cosas de la fe, principalmente a Dios mismo. Es un don que nos hace gustar y ver qué bueno es el Señor. Salmo 34, 9. Nos muestra a Dios como la bondad infinita, pero lo más hermoso es que nos enseña a ver por los ojos del amado, por los ojos de Dios, la realidad cotidiana de nuestras vidas. En definitiva, por el don de sabiduría, tenemos la capacidad de poder ver con los ojos de Dios el caminar de cada día. Vamos a un tema musical y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia, que nos quedaron todavía 6 dones del Espíritu Santo para seguir conociendo, pero para que después le pidamos a Dios que esos dones que hemos recibido, especialmente en el sacramento de la confirmación, se activen y sean plenos en nuestra vida.
Radio Apóstol, anunciando su palabra. Yo sé que la estabas esperando. Se
acerca la fecha del año y tú no te lo puedes perder. Se acerca la fecha del año y tú no te lo puedes perder. Los misioneros apóstoles de la palabra te invitamos a celebrar en forma virtual el Día del Apóstol. Este sábado 23 de mayo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, horario de la República Mexicana. Habrá obras de teatro, predicaciones, un concierto con Lolita y Nicasio. El padre Emanuel Cueto Ramos celebrará la Santa Eucaristía. Tendremos invitados especiales de diferentes países y muchas sorpresas más. Sintonízanos en Radio Apóstol anunciando su palabra en www.apostolesdelapalabra.org y síguenos en vivo en Facebook Live Radio Apóstol anunciando su palabra. No te lo puedes perder. Súbele volumen a tu radio y síguenos. Radio Apóstol anunciando su palabra cuenta contigo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Apóstol anunciando su palabra. Pues aquí vamos a mandar algunos mensajes. Muchas gracias y muchos saludos a todos los hermanos y hermanas que se han comunicado y que han mandado sus saludos. Así que desde aquí, desde Argentina, un gran abrazo virtual y fraternal. Y como decían este sábado, el Día del Apóstol, así que no hay que perdérselo. De aquí de Argentina vamos a estar conectados, así que vamos a estar todos participando de esa hermosa jornada y de ese hermoso encuentro que se va a realizar el día sábado. Y bueno, vamos a seguir entonces hablando sobre los dones del Espíritu Santo. El otro don que vamos a compartir es el don del entendimiento. Es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, en los secretos y en la intimidad del mismo Dios. En Jeremías, capítulo 24, versículo 7, el Señor dijo: les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahvé. Por este don, nuestra inteligencia, por la acción del Espíritu Santo, como que penetra en las verdades reveladas. Es como levantar el velo, como ver lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó. Es como una intuición de las cosas divinas
y aún de las naturales. Se funda en la fe, pero el don de entendimiento, como se ilumina las cosas divinas, como que podemos separar lo verdadero de lo falso. Comprendemos también lo que los símbolos de la Biblia significan y nos ayudan en la oración hasta llegar a la contemplación, que es la luz de los que aman a Dios. Y con respecto a esto tengo un testimonio. Recuerdo hace unos varios años atrás, en un encuentro de oración del cual participó esa vez el párroco de la comunidad, se leyó la palabra, y justamente era una palabra del Antiguo Testamento, no recuerdo cuál era, pero era una palabra cuyo discernimiento no era tan fácil de poder entender. Entonces cada uno iba dando su discernimiento, pero había una señora que era de pocas letras, no era una señora formada, pero que era una mujer muy espiritual y que tenía una gran comunión con Dios a través de la oración, a través de la palabra, que ella más que leerla la escuchaba, a partir del rezo del Santo Rosario, una mujer de una fe viva. Y en el momento en que se dio el discernimiento, esta mujer pudo llegar a ver en ese discernimiento un contenido que, como decía el sacerdote, él solamente lo había podido entender en sus estudios de teología. Es decir, lo que ella podía llegar a discernir en esa palabra no era por un conocimiento natural o adquirido, sino que era como una revelación de Dios. Y era algo que había asombrado al sacerdote. Y el sacerdote siempre me quedó en la memoria. Un hombre muy formado también dijo: esto que dijo esta señora, yo lo aprendí porque lo estudié. Y a partir de ese día, él daba testimonio de que, aún siendo sacerdote, aún siendo un hombre de Dios, quizás no había tenido tanta fe en cuanto a que los dones del Espíritu Santo es una realidad que todo bautizado, si es una persona de comunión, puede llegar a vivir plenamente en su vida. Y no era solamente esa vez, sino otras veces en donde se veía esa sabiduría tan de Dios que se manifestaba a través de esta mujer, una señora grande que ya tenía sus años y que quizás apenas si sabía leer y apenas si sabía escribir, pero una mujer cuya sabiduría y cuyo entendimiento era infuso y que justamente era confirmado por este sacerdote. Por lo tanto, como veíamos, era el don de entendimiento, pero vamos a pasar a otro don ahora, que es el don del consejo. Qué importante, qué necesario que es este don, el don del consejo. Es el don de saber discernir los caminos y las opciones. Importantísimo. De saber orientar, pero también escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto de lo incorrecto. ¿Cuánto necesitamos que este don esté muy activo en nuestras vidas, ¿no? Más en estos tiempos de tanto relativismo, como dice el Papa emérito Benedicto XVI. Entonces, qué importante es tener esa luz de Dios también para poder distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo verdadero de lo falso. Ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria nos impone, sugiriéndole a esa conciencia lo que es lícito, lo que es agradable, lo que está dentro de la voluntad de Dios. Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese don, como había profetizado Isaías en el capítulo 11, versículo 3 al 4. Hablando sobre el Mesías: no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Por lo tanto, a través de este don del consejo, no vamos a tener sobre las personas y sobre la realidad que se nos presenta y las opciones que se nos presenta solamente una mirada natural. Vamos a tener una mirada iluminada
por la presencia y la gracia del Espíritu Santo. En Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10, dice el profeta: habla, Señor, que tu siervo escucha. Es decir, que el don de consejo corresponde también a lo que se llama el carisma de discernimiento. Es el don que más necesitamos hoy en día. Es su virtud, es la prudencia, y su bienaventuranza es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nos oponemos a él cuando tenemos actitudes precipitadas y cuando ponemos la confianza en nosotros mismos o en lo que el mundo nos puede llegar a decir. ¿Cómo se fomenta este don? Por la humildad. Lógicamente, el orgulloso no escucha consejos. Por el don de la humildad se fortalece por la virtud de la humildad, por el silencio, a la escucha atenta a Dios y por nuestra docilidad hacia lo que Dios nos pone también como superiores en el camino de la fe. Y vamos entonces al cuarto don del Espíritu Santo, que es el don de ciencia. Nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Es el don de la ciencia de Dios y no de la ciencia del mundo. Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros. ¡Qué hermoso don! ¡Qué hermoso lo que Dios nos revela a través de este don! Fíjate que dice que nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros. Pues nadie, como dice en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios condujo al justo por caminos rectos y le mostró el reino de Dios y le comunicó la ciencia de los santos. Eso está en Sabiduría, capítulo 10, versículo 10. Podríamos decir que esa ciencia de los santos es el don de ciencia, que nos hace reconocer el verdadero valor de cada uno de nosotros como criaturas de Dios. Por lo tanto, hay muchos ejemplos de santos que tenían este don. Por ejemplo, San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz. Este don nos enseña a juzgar, como decía anteriormente, rectamente, no por las apariencias, sino por lo que Dios revela en nuestro corazón. Sus virtudes son el conocimiento de Dios y la fe. Y quiero dar un testimonio. Una vez yo estaba en oración y el Señor me corrigió y me habló: Eduardo, no valores a las personas por lo que otros te dicen o por lo que tus ojos ven, sino que valora a las personas por lo que mi Espíritu Santo te revela de ellas a tu corazón. Y eso para mí fue como un impacto poderoso, porque me hizo ver que muchas veces yo no fui dócil al Espíritu Santo y me dejé de guiar por mis impulsos, por mis prejuicios, por lo que la gente dice. Pero importante, y eso se revela en la oración, es ver y valorar de acuerdo a lo que Dios nos revela en nuestro interior. Vamos entonces a un tema musical, a una alabanza, y el próximo don que vamos a compartir en este tiempo que tenemos, te invito a que después, especialmente en este tiempo litúrgico que nos acercamos a Pentecostés, trate de ir ahondando un poco más sobre los dones del Espíritu Santo. El lunes, ya te voy diciendo, voy a compartir los frutos del Espíritu Santo. Bueno, el próximo don que vamos a ver luego del corte es el don de la piedad. Yo quiero también
los hombres de Israel que estaban sobre la barca, reconstruyendo su red. Apóstoles los hiciste, los lanzaste a la aventura de predicar tu evangelio por los campos y ciudades. Yo quiero también, con la Biblia en la mano tu camino recorrer. Yo quiero también, con la Biblia en la mano tu camino recorrer. Ellos marcharon confiados en tus promesas, Señor, y a muchas partes del mundo tu evangelio llegó. Su valentía y su esperanza, su entrega y su gran amor han hecho que nuestra iglesia nunca olvide su misión. Yo quiero también, con la Biblia en la mano tu camino recorrer. Yo quiero también, con la Biblia en la mano tu camino recorrer. Muchos pueblos hoy en día no conocen a Jesús, necesitan quien les lleve esa palabra de luz. Tú puedes ser quien la lleve, sube a la barca conmigo y echaremos las redes por mares desconocidos. Yo quiero también, con la Biblia en la mano tu camino recorrer. Yo quiero también, con la Biblia en la mano tu camino recorrer. Yo sé que la estabas esperando. Se acerca la fecha del año y tú no te lo puedes perder. Se acerca la fecha del año y tú no te lo puedes perder. Los misioneros apóstoles de la palabra te invitamos a celebrar en forma virtual el Día del Apóstol. Este sábado 23 de mayo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, horario de la República Mexicana. Habrá obras de teatro, predicaciones, un concierto con Lolita y Nicasio. El padre Emanuel Cueto Ramos celebrará la Santa Eucaristía. Tendremos invitados especiales de diferentes países y muchas sorpresas más. Sintonízanos en Radio Apóstol anunciando su palabra en www.apostolesdelapalabra.org y síganos en vivo en Facebook Live Radio Apóstol anunciando su palabra. No te lo puedes perder. Súbele volumen a tu radio y síguenos. Radio Apóstol anunciando su palabra cuenta contigo. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Pues gracias a Dios, una vez más estamos aquí en su programa. Saludos para todos, especialmente para los hermanos de Guatemala y para todos los hermanos que están escuchando este programa. Y bueno,
prontamente tengamos fe, vamos a poder volver a nuestra vida anterior. Y bueno, todo esto que estamos pasando, sin duda alguna, nos sirve para que valoremos quizás aquello que habíamos, como decimos en Argentina, naturalizado. Quiere decir que lo tomamos como algo que ya estaba de todos los días, pero cuando no lo tenemos es cuando más lo valoramos. Bueno, vamos entonces al quinto don que es el don de la piedad. Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Te lo repito porque es muy sintética, pero muy valiosa esta definición. Dice que es el don que el Espíritu Santo nos da, te das cuenta, nos capacita, nos regala, pero ¿para qué? Con un objetivo. Cada don tiene un objetivo, para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre, haciéndolo clamar Abba, Padre. Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre a su vez se siente también invitado a ser piadoso con todos. El don de la piedad simplifica nuestras relaciones con Dios, haciendo que nos sintamos realmente sus hijos, como dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16. Te lo voy a leer, dice lo siguiente: el mismo Espíritu, en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Nos hace entregarnos este don a Dios y a los demás con generosidad y amor, quitando dificultades en nuestro trato con nosotros y haciéndonos mansos y humildes de corazón, como el Señor, que nos dijo en su palabra: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así tendrán paz. ¿Cuáles son sus principales efectos? Son del don de la piedad. Y ahí podemos descubrir cuán fuerte está activo ese don en nuestra vida. Son gran ternura hacia Dios nuestro Padre. O sea, un tratamiento con Dios como del Hijo con el Padre, pero un tratamiento ¿de qué manera? Con una gran ternura. Segundo, nos lleva a abandonarnos tranquilos en sus brazos. O sea, dejarnos estar en su amor. Y tercero, nos hace amar al prójimo como hermanos en toda la plenitud de lo que esta palabra significa. No solamente decir hermano y hermana de los labios, sino sentirlo profundamente desde nuestro corazón. Su virtud es todo lo que es culto a Dios, o sea, lo que significa la religión, o sea, el ligarnos fuertemente al corazón de Dios. ¿Cuándo impedimos el desarrollo de este don? Lo impedimos con la dureza de corazón, con la incredulidad, con la impiedad. Y se fomenta cultivando el amor de hijos hacia Dios y el amor a todas las cosas como pertenecientes a la casa del Padre, con total abandono en los brazos de Dios. Por este don nosotros necesitamos, deseamos, anhelamos, queremos, casi como necesita el pez del agua, estar con el Señor. Nos lleva, nos impulsa a la oración. Así es el hombre piadoso. Pero por otro lado, el estar con el Señor nos llena de lo que Él es. Y dice la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. O sea, el amor de Dios comienza a obrar a través de nuestro corazón, sacándonos, como dice en Ezequiel 36, 26, el corazón de piedra para poner en nosotros un corazón de carne. El otro don que quiero compartirte es el don de fortaleza. ¿Cuánto necesitamos este don, no es cierto? El don de la fortaleza. Y más en este tiempo que estamos viviendo,
Necesitamos que este don esté fuerte en nuestras vidas. Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. Es un don que estaba muy activo en la vida de los santos. Recordemos el valor de los mártires. Me recuerdo en este momento los mártires del Japón, que por no negar su fe, fueron llevados a la crucifixión. ¿Y sabéis cómo iban ellos? Rezando el Santo Rosario y dándole gracias a Dios. Qué ejemplo que tenemos, ¿no? Y muchas veces nosotros por mucho menos empezamos a aflojar un poco. ¿Qué nos da el don de la fortaleza? Perseverancia y firmeza en las decisiones. Los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas y persecuciones por su fe. Pues ellos, ¿en quién confían? ¿En quién tienen puesta su confianza? ¿Sobre quién están edificando su vida? Sobre Dios, sobre la roca firme, sobre su fidelidad, sobre su amor, su poder y misericordia. El Apocalipsis dice, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Tengo más para hablarte sobre don de la fortaleza, pero bueno, para que lo puedas reflexionar, vamos a un tema musical porque nos queda poco tiempo y lo que viene es bastante importante y por eso quiero que hagamos una pausa y en esta pausa, si estás escuchando mediante esta canción o esta alabanza, pedile al Espíritu Santo que Él derrame más fuerte esos dones en tu corazón, que ya están, pero que necesitas vivirlo con más fuerza de Dios cada día. Me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar, la abeja vuela
acerca la fecha del año y tú no te lo puedes perder. Se acerca la fecha del año y tú no te lo puedes perder. Los misioneros apóstoles de la palabra te invitamos a celebrar en forma virtual el Día del Apóstol. Este sábado 23 de mayo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, horario de la República Mexicana. Habrá obras de teatro, predicaciones, un concierto con Lolita y Nicasio. El padre Emanuel Cueto Ramos celebrará la Santa Eucaristía. Tendremos invitados especiales de diferentes países y muchas sorpresas más. Sintonízanos en Radio Apóstol anunciando su palabra en www.apostolesdelapalabra.org y síguenos en vivo en Facebook Live Radio Apóstol anunciando su palabra. No te lo puedes perder. Súbele volumen a tu radio y síguenos. Radio Apóstol anunciando su palabra cuenta contigo. Buenas noches. Estás escuchando Radio Apóstol, anunciando su palabra a través del www.apostolesdelapalabra.org. Escucha, Señor, la voz del corazón que te canta a ti. Muy bien, queridos hermanos, estamos en su programa Vida en Abundancia. Bueno, vamos a continuar entonces con este don, que es el don de fortaleza, ¿eh? Y saludos a los hermanos que recién mandaron también bendiciones y que nos alientan a seguir con este camino que es de difundir la palabra de Dios. Y bueno, decía que el don de fortaleza es una fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida, para resistir a través del don de la fortaleza, para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones de este mundo que muchas veces nos quiere llevar a contramano de la palabra de Dios, de las buenas noticias del Evangelio. Por el don de la fortaleza se supera la timidez y también se somete toda agresividad. La palabra de Dios también nos dice en Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, por lo tanto, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Por lo tanto, el don de fortaleza es el que nos da fuerza para buscar a Dios. También dice en Isaías, capítulo 12, versículo 2, Yahvé es mi fuerza. Nos hace constantes para luchar contra nuestras debilidades y nos da la fuerza divina, infinita, hasta hacernos decir, como San Pablo, en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y eso nos da paz. Nos hace tener hambre y sed de Dios, de santidad, con una invencible confianza que nos hace llegar hasta las virtudes heroicas, sabiendo que es Dios quien lo hace todo. Se fomenta, ¿cómo se fomenta este don? Cumpliendo el deber aunque no cueste. Cumpliendo el deber aunque nos cueste. Ahí se fortalece, valga la redundancia, el don de fortaleza. Segundo, pidiéndole a Dios que nos dé su fuerza para llevar la cruz de cada día de manera alegre, con esperanza, con amor, con mortificaciones voluntarias
y con la Eucaristía, que es el alimento que nosotros día a día necesitamos, pan de vida y fuerza de Dios. Y ya entramos en el último don del Espíritu Santo, que es el temor de Dios, el don del temor de Dios. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que le puede desagradar. Por eso Jesús siempre tuvo cuidado en hacer en todo la voluntad del Padre. Como Isaías había profetizado en capítulo 11, versículo 2, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. Es un espíritu contrito ante Dios, consciente de las culpas y también de no querer hacer algo que hiera la relación de amor con el Dios amor. Ese santo temor de Dios no se tiene que interpretar como un miedo a Dios, sino es el temor que nos lleva a no ofender a Dios. Y dice que el temor a Dios es el principio en el Antiguo Testamento de la sabiduría. Nos hace reconocer humildemente nuestra debilidad. Sobre todo es un temor filial, o sea, de esa relación de amor de hijo a padre y del padre hacia el hijo que nos ama con amor eterno. Por lo tanto, este don llamado del santo temor es un don que nos lleva a la santidad. Es uno de los dones que más nos capacita para vivir una vida consagrada a Dios. En el Salmo 34:12 leemos: venid hijos, oídme, el temor de Yahvé voy a enseñaros. Es así como comienza en nosotros el trabajo del Espíritu Santo, por medio de los dones, y especialmente por el don del santo temor, que es como una extrema veneración de un hijo que ama y se siente amado por su padre. Como decía anteriormente, y quiero repetirlo porque muchas veces se malentiende, no es miedo por el castigo, ya que Dios no es un tirano, sino, y esta frase hay que grabarla muy bien, sino un temor amoroso de que podamos ofender a nuestro Padre. Creo que ahí está resumido la definición del santo temor de Dios o el don de temor a Dios, que es entonces un temor amoroso de que podamos ofender a nuestro Padre. Y ese temor, por lo tanto, ese temor amoroso, nos da equilibrio en todo, el cual produce conformidad, alegría, paz y esperanza de verlo en el cielo, y con esto hace que seamos desprendidos aún de nuestras opiniones y sentimientos. Este don, el don del temor de Dios, es un don que se relaciona, como todos los dones, especialmente con la humildad, la esperanza y la templanza. ¿Y qué produce en nosotros? Produce el horror al pecado. Fíjate que la palabra que estoy utilizando es horror. ¿Qué es horror? Cuando uno queda como espantado frente a esa realidad. Por eso es como un gran semáforo rojo que se prende en nuestra conciencia y que nos hace desear lo bueno porque es bueno y rechazar lo malo porque es malo. Nos lleva también entonces a una adoración profunda a Dios. Una adoración profunda. Dios es Dios para mi vida. Y nos lleva también a ser desprendido de todo aquello que me aparte de sus caminos. Por eso es tan importante que si vemos que este don no está fuerte en nuestra vida, pidámosle al Espíritu Santo que se derrame nuevamente en nuestra vida, que renueve esa gracia sacramental de la confirmación en la cual hemos recibido especialmente el don del santo temor de Dios. La soberbia y el orgullo se oponen totalmente a este don y nos disponemos a que el Espíritu Santo actúe en nosotros por medio de él. ¿De qué manera nos disponemos? Pensando en lo grande que es Dios, tratándole con una confianza amorosa
y dándonos cuenta de lo triste que es ofenderlo por el pecado. Y bueno, mis hermanos, creo que hemos visto lo que hemos podido acerca de los 7 dones del Espíritu Santo. Y vamos entonces a unos minutitos a un tema musical y quiero finalizar este programa con la oración del santo San Arnoldo Jansen. Esa oración que él, como te decía al principio del programa, le llamaba la oración del cuarto de hora, que contenía lo que llamaba los actos más sagrados de la virtud. Una oración que él recomendaba orar cada 15 minutos. Imagínate vos, cada 15 minutos, orarle al Paráclito, al Consolador, al que nos da fuertemente estos dones, al alma de la iglesia, al dulce huésped de nuestras almas. Vamos a un tema musical y después vamos a compartir esta oración del bendito sea el Espíritu Santo, la oración del cuarto de hora. Jesús, tú me llamaste para ir contigo en todas partes. No tienes manos, ni voz ni pies. Aquí estoy, habla pues en mí. Aquí estoy. Pues en mí, siguiendo a Cristo, me siento feliz. Él me ama a mí y yo amo a Él. En la Biblia escucho su voz y en la oración me lleno de Jesús, tú me llamaste para ir contigo en todas partes. No tienes manos, ni voz ni pies. Aquí estoy, habla pues en mí. Aquí estoy. Habla pues en mí. Manos, ni voz ni pies. Aquí estoy, habla pues en mí. Aquí estoy, habla pues en mí. Amigo querido, entrégate a Cristo. Solamente puede hacer feliz. Escucha su palabra, sigue sus pasos, anuncia su evangelio en todas partes. Señor Jesús, tú me llamaste para
pues en mí. Aquí estoy, habla pues en mí. Yo sé que la estabas esperando. Se acerca la fecha del año y tú no te lo puedes perder. Se acerca la fecha del año y tú no te lo puedes perder. Los misioneros apóstoles de la palabra te invitamos a celebrar en forma virtual el Día del Apóstol. Este sábado 23 de mayo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, horario de la República Mexicana. Habrá obras de teatro, predicaciones, un concierto con Lolita y Nicasio. El padre Emanuel Cueto Ramos celebrará la Santa Eucaristía. Tendremos invitados especiales de diferentes países y muchas sorpresas más. Sintonízanos en Radio Apóstol anunciando su palabra en www.apostolesdelapalabra.org y síguenos en vivo en Facebook Live Radio Apóstol anunciando su palabra. No te lo puedes perder. Súbele volumen a tu radio y síguenos. Radio Apóstol anunciando su palabra cuenta contigo. América Latina para Cristo. Paraguay, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Y volvemos con este Guatemala último y bloque del diversos programa estados Vida y de la Vida en Abundancia. Y entonces ahora te voy a compartir la oración que cada 15 minutos San Arnoldo Jansen rezaba, la llamada oración del cuarto de hora. Vamos a poner entonces en presencia de Dios, que es uno y trino, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Bendito sea el Espíritu Santo, que hizo hablar a los profetas. Bendito sea el Espíritu Santo, por cuya intervención María fue madre. Bendito sea el Espíritu Santo, cuya unción consagró a Jesús Mesías y profeta. Bendito sea el Espíritu Santo, que Dios concede a nuestras oraciones. Bendito sea el Espíritu Santo, que Jesús prometió como otro defensor. Bendito sea el Espíritu Santo, que nos recuerda todo cuanto Jesús dijo. Bendito sea el Espíritu Santo, que nos conduce a la totalidad de la verdad. Bendito sea el Espíritu Santo, que hizo a los apóstoles testigos de Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo, que reúne a todos los hombres y a todas las lenguas. Bendito sea el Espíritu Santo, que nos es dado en la confirmación para el testimonio. Bendito sea el Espíritu Santo, que inspira las respuestas de los mártires. Bendito sea el Espíritu Santo, por quien el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo, por quien formamos un solo cuerpo, comiendo un solo pan. Y bendito sea el Espíritu Santo, por quien son perdonados nuestros pecados. Bendito sea el Espíritu Santo, que por la imposición de las manos se da a los diáconos, a los sacerdotes y a los obispos. Bendito sea el Espíritu Santo, alma de la Iglesia, y bendito sea el Espíritu Santo, fuente de la caridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Queridos hermanos, hemos finalizado este programa. Que la gracia del Espíritu Santo renueve tu fe, tu esperanza y tu caridad. Y preparemos bien nuestro corazón para que en este tiempo litúrgico celebremos no como una fecha anecdótica, sino como una realidad Pentecostés. Bendiciones, gracias.
Muchas gracias, bendiciones. María, tú vienes a mí, quieres que siga al Señor Jesús. Hoy quiero cantar, pues te conocí, hay gozo por tu llegada a mí. La Madre de Dios, mi ejemplo a seguir, hermosa y perfecta eres tú. En ti descubrí la fidelidad, templanza, prudencia y libertad. Con tu voz yo desperté a la vida, te escucho, madre mía. Este es tu hogar, tu ejército seremos, a tu lado siempre iremos. Todo por amor, entrega todo. Nos ha llegado un saludo desde la Ciudad de México y dice: gracias, hermano, por el tema. Saludos desde la Ciudad de México. Agradecemos a todos nuestro querido auditorio que nos ha seguido en Radio Apóstol anunciando su palabra a través del Facebook, pero también desde nuestra plataforma de radioapostol.com. Gracias por estar ahí. Pues en breve iniciaremos con la oración de la noche. Yo